Espero que estén teniendo un excelente día y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a hacer el cuarto que estás viendo en la pantalla. Este tutorial lo hago como un repaso a lo que vimos en la guía del video de Blender desde cero, por lo que cualquiera de las herramientas que esté utilizando en este video las vas a poder encontrar en ese video que te dejo anclado acá arriba. Ya que el proceso de modelado es bastante largo, voy a estar poniendo un poco a cámara rápida las partes que sean solamente como estar repitiendo pasos o cosas por el estilo para que no sea tan largo este video. Voy a explicar todo lo necesario para que lo puedas hacer por tu cuenta, pero si hay cualquier cosa que no entiendas, te recomiendo que veas la guía que te estoy mencionando, porque todas las herramientas que utilizo en este video, por si hay algo que no queda completamente claro, las expliqué ahí y con eso seguramente ya vas a poder hacerlo. De cualquier modo, estoy atento a la sección de comentarios por si queda cualquier duda y lo explicaré ahí mismo en los comentarios o en siguientes videos. Ya dejando esto completamente claro y sin nada más que añadir, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es el suelo del cuarto. Para eso vamos a importar un cubo a la escena y lo vamos a escalar para que no quede muy alto, pero sí que sea ancho y largo. Si queremos lo podemos pasar justamente encima de los ejes simplemente para que se vea más bonito. Y una vez que lo tenemos de un tamaño que nos guste, no tiene que ser a fuerzas el mismo que yo estoy haciendo, vamos a presionar Control R para hacer dos loop cuts a lo largo de todo nuestro cubo. Esos loop cuts los vamos a llevar muy a la orilla para que solamente sean las paredes más o menos del mismo grosor que nuestro suelo, y vamos a hacer uno en dos lados de nuestro cubo. Seleccionaremos las caras superiores y las vamos a extruir hacia arriba para hacer las paredes. La vamos a repetir en un pequeño espacio más pequeño que después vamos a extruir hacia adentro para que se genere como una pequeña orillita en la parte superior de nuestro cuarto. Para extruirla vamos a presionar Alt E para hacer una extrusión en los normales y que entonces como que se haga hacia adentro. Después vamos a generar 4 loop cuts que nos van a servir para delimitar el espacio de nuestra ventana. Vamos a crear nueva geometría en esa pared que tenemos del lado izquierdo. Si tú quisieras hacerlo así, puedes poner la ventana del lado derecho o acomodar tu cuarto como sea que tú quieras. Posteriormente vamos a eliminar la cara de la parte de atrás del cuarto, ya que esto solamente va a ser una imagen, no necesitamos que se vea bien desde todos los ángulos. Una vez hecho eso, vamos a presionar Control R y vamos a mover la rueda del ratón un espacio hacia arriba para que se generen dos cortes que dividan exactamente en 3 nuestro plano. Seleccionaremos esas 3 caras y las extruiremos hacia adentro y después moveremos un poco hacia atrás las 2 aristas del medio. Importaremos un nuevo cubo y lo vamos a escalar para que quede plano en nuestra orilla y más o menos de la altura del espacio que dejamos. Lo vamos a escalar en mi caso en el eje Y porque de esa manera quedó acomodado mi cuarto, y desde la parte de atrás podemos ver que no excede el espacio. De nuevo, esto no va a ser una animación, así que no es necesario hacer esto, pero en mi caso yo sí me aseguré de arreglarlo. Agregaremos un loop cut para poder extruir una cara nueva para la segunda pared del cuarto y cortaremos para hacer 2 pequeñas orillitas en la parte superior e inferior de la paredcita esta que vamos a poner. Lo siguiente que hice y que es muy bueno hacer siempre es poner las formas básicas de los objetos que van a tener en nuestra escena, es decir, ir poniendo el espacio que va a utilizar la mesa, el mueble, la cama, para estar seguros de que nos gusta el orden que tiene nuestra composición. Todavía no es necesario que tenga todos los detalles, esos los vamos a poner después. Sin embargo, es bueno ir teniendo una idea de los espacios y tamaños que va a tener cada una de las cosas en el cuarto para mantener las proporciones y que todos los objetos tengan relación unos con otros. Para hacer el cortinero simplemente vamos a importar un cilindro que vamos a escalar para que quede muy delgadito y lo vamos a poner en una de las paredes, a uno de los lados de la ventana, como si fueran los soportes de la cortina. Dentro del modo de edición vamos a duplicar este cilindro y es importante hacerlo dentro del modo de edición porque de este modo no vamos a tener que aplicarle los materiales por separado, es decir, con aplicárselo a ese solo objeto se le va a aplicar a los cilindros que vamos a crear ahorita. Duplicaremos ese mismo cilindro para que tenga la misma anchura y lo vamos a acomodar de manera perpendicular a uno de los cilindros que ya habíamos hecho anteriormente. Lo vamos a escalar para que el otro cilindro quede adentro de este y ahora sí lo vamos a mover al centro y desde aquí lo vamos a escalar, siempre anclado al eje Y para que no se nos vaya a desacomodar de la posición que queríamos para nuestro cortinero. Una vez hecho eso, es muy buena idea ponerle nombre a todos los objetos que tenemos en nuestra escena, porque si no después cuando queramos texturizar o hacer cualquier otro tipo de cosas, va a ser muy complicado saber qué es lo que estamos moviendo si todo se llama cubo 1, cubo 2, cubo 3. Entonces le ponemos los nombres que tiene cada cosa desde el outliner. Para modelar la cama la vamos a subdividir y después le vamos a aplicar un bevel en todas sus orillas. Como el objeto es mucho más largo que alto, este bevel se va a crear como un poco desproporcionado, digamos. Para eso simplemente realizaremos el bevel y con alt click podremos seleccionar todo el loop de aristas y con eso lo podemos mover un poco hacia arriba para que se vea más proporcional. Para poder ver mejor la cama podemos siempre ocultar de la escena por un momento el resto de objetos para que no nos estorben a la hora de visualizar o editar nuestra cama. Una vez hecho esto, vamos a ir a la pestaña de modificadores y le vamos a aplicar un Subdivision Surface a nuestro colchón. Con eso se va a hacer mucho más suave y va a tener la apariencia más cercana a lo que es una cama. Para crear la base nos vamos a salir del modo edición y vamos a crear así un nuevo objeto. La madera de la cama va a tener un material distinto que la cama en sí y la vamos a colocar en la posición y con
con la escala correcta. Posteriormente vamos a hacer loop cuts y 2 loop cuts más que nos van a servir para extruir las patas. Esto lo podemos hacer a ojo y checar que las divisiones que estemos haciendo generen pequeños cuadrados en las esquinas, no debe de ser demasiado preciso. Extruiremos estas caras hacia abajo y después extruiremos solamente los cuadraditos para generar las patas. Posteriormente seleccionaremos todas las orillas y las vamos a extruir un poco hacia afuera para seguir dándole forma a la cama. Y después vamos a subdividir, en mi caso yo elegí 5 subdivisiones a lo largo de toda la cama. Después vamos a ir seleccionando cada una de las columnas de caras que tenemos y les vamos a insertar una cara nueva. Esta tiene que quedar exactamente en el mismo lugar, así que es conveniente presionar I e instantáneamente dar clic para que no se muevan. Después las vamos a seleccionar todas y desde la parte superior vamos a cambiar el modo de edición para que en vez de hacerlo desde el centro de la masa y que se escalen todas como una gran cara, que se escalen desde los centros de masa de las caras individuales. Y vamos a escalarlas en el eje X y en el eje Z para después poder extruirlas hacia adentro y con eso generar el relieve que tiene la cama en el fondo. Después del otro lado vamos a hacer un proceso bastante similar, solamente vamos a agregar un loop cut más para generar la cabecera de la cama. Y es importante al terminar de hacer esto regresar el modo de edición al centro de masa para que no nos afecten el resto de nuestros modelados. Una vez terminada la cama la podemos colocar pegada a la pared donde queramos que quede en nuestra escena. Yo decidí modelar después el mueble que está a la derecha. Para hacerlo simplemente le apliqué un bevel a las 4 aristas laterales del mueble y a la cara frontal le inserté una cara adentro, la cual después extruí hacia adentro. Y dentro del modo de edición le agregué 2 cubos para que sean las manijas de nuestro pequeño gabinete. Por último agregué unos cilindros que escalé pequeños todavía dentro del modo de edición para que funcionen como las patas de nuestro mueble. Y con eso quedaría. Como pequeño detalle yo quise agregar una pequeña lamparita en la parte superior, para ello simplemente importé un cilindro que le extruí las caras y las fui escalando para darle esta forma como de huevito. Y para la parte de arriba importé un nuevo cilindro al cual le di forma de cono sin punta y le eliminé la cara inferior y superior y después presionando la tecla A seleccioné todas las caras de ese cilindro. Es importante mencionar que este cilindro es otro objeto, es decir que no lo creé dentro del modo de edición porque le voy a aplicar un material distinto. Entonces seleccioné todas las caras y esas las extruí un poco hacia adentro sobre sus normales presionando Alt E para darle un poquito de volumen. Después simplemente le apliqué el mismo modificador de Subdivision Surface y con eso se le crearon mucho más polígonos para que se vea mucho más suave la superficie. Para modelar el cuadro lo único que tenemos que hacer es tomar la cara del frente, insertarle una más pequeña adentro y después extruirla un poco hacia adentro para generar el marco. Dentro del modo de edición seleccioné la cara interior del cuadro y presioné la tecla P y después Selection. Con eso lo que hice fue crear un nuevo objeto que solamente va a tener la cara interior del cuadro. Posteriormente lo siguiente que hice fue insertar nueva geometría en estas 3 caras de la ventana, hacerlas un poco más pequeñas esas caras y después extruirlas hacia adentro. Y de las 2 aristas que quedaron en el centro, presioné Ctrl Shift R para generar 2 cortes a los lados de estas. Posteriormente estos bordes que quedaron en el centro los extruí un poco hacia afuera y de nuevo separé ese marco de la ventana a un nuevo objeto con la tecla P seleccionándolas y del mismo modo lo hice con las ventanas. Para el espejo apliqué el mismo procedimiento que apliqué en el cuadro, es decir, insertar una cara y extruirla hacia adentro y crear un objeto con la cara de adentro que es a la que le vamos a aplicar la textura de espejo. Y después seleccionando el marco y entrar en el modo de edición agregué 2 cubos que nos van a servir como las patas. Hice primero un cubo, después lo dupliqué y lo pasé del otro lado. A uno de estos le hice 2 loop cuts y de ahí extruí una tercera cara y de la cara que se generó inserté una cara más pequeña y la extruí para que funcione como una pequeña unión entre las patas. Eliminé uno de los estantes que estaban acá porque como iba a modelar uno de ellos es mejor eliminar el otro y después simplemente duplicar el primero, para ahorrarnos trabajo y también para que queden iguales. Simplemente les agregué 2 loop cuts y extruí las caras hacia arriba para hacerle un bordecito al final y una base para que se pegue a la pared. Lo dupliqué y para moverlo sobre la pared presioné G y Shift Y para que se muevan los 2 ejes restantes excepto en la letra Y y así no se despegue de la pared. Posteriormente, por medio de extruir y escalar la cara superior de un cilindro, modelé rápido una pequeña maceta. Para hacerlo simplemente escalamos la cara superior, la extruimos, después insertamos una cara más pequeña hacia adentro y esa cara la extruimos hacia adentro. La escalamos un poco y esa la creamos como un nuevo material que va a ser la tierra de nuestra maceta. Para la planta simplemente importamos un cilindro delgado y después le agregamos esferas al gusto para que tomen la forma de nuestro arbolito. Todo esto dentro del modo de edición para que sean un solo objeto. Para modelar los libros simplemente puse un prisma rectangular y seleccionando las 3 caras de los lados de este prisma podemos presionar la tecla I para insertarle nuevas caras y después Alt E para extruir a lo largo de los normales. Y con eso ya tenemos la forma básica de un libro. Vamos a separar estas caras interiores antes de seleccionarlas. Si ya las habías deseleccionado simplemente puedes presionar Shift Z y se te vuelve a hacer la selección. Y separaremos de nuevo las hojas del libro para aplicarles un nuevo material. Después de ahí simplemente dupliqué ese mismo libro y lo escalé un poco
y lo roté para darle una posición ahí un poco más interesante y seguí a hacer las cortinas. Para las cortinas creé un cubo que lo hice bastante delgado como simulando el grosor de una tela, y fui seleccionando las aristas que quedan en la parte inferior de esta tela y las fui moviendo un poco hacia adelante y hacia atrás. Esto para que a la hora de agregar un Subdivision Surface, el modificador que le hemos aplicado a los otros objetos, se suavice ya como una tela y cree como estas ondas que normalmente tienen las cortinas. Ahora, al momento de aplicarlo, desde la parte superior se despega desde nuestro tubo. Eso es porque también está subdividiendo el ancho de nuestra cortina, no solamente las curvas que le aplicamos. Para resolver eso simplemente ingresaremos en el modo de edición, presionaremos Control R para hacer un loop cut y lo arrastraremos hasta la parte superior para que el programa sepa que tenemos geometría ahí que se tiene que respetar con el modificador. Después duplicaremos la cortina y con eso ya quedó. Para hacer la mesa simplemente le apliqué dos subdivisiones. Para hacer la mesa le apliqué dos loop cuts, que tú puedes ponerle más o menos si quieres, dependiendo del número de cajones que le quieras poner, y después extruí hacia afuera uno de ellos que voy a querer que esté abierto. Esta parte también es con el modo de edición de caras individuales. Las caras del frente de los cajones les inserté una cara nueva, la cual posteriormente escalé en el eje X y Z para poder extruirlas hacia adentro y hacer ese pequeño relieve. Después, en la parte superior del cajón que va a estar abierto, inserté una cara nueva y luego la extruí hacia abajo junto con el borde que está del lado del cajón. Posteriormente extruí hacia adentro la base del cajón y la parte superior de adentro del cajón la extruí un poco hacia abajo para darle el volumen de la mesa. Para terminar simplemente hice los mismos loop cuts que le apliqué a la cama para dejar cuadrados en las esquinas y de ahí extruí las patas. Encima de la mesa decidí poner un pequeño librito, como si alguien hubiera estado leyendo ahí, y para hacerlo simplemente importé un cubo al cual le hice primero una subdivisión en el centro y una en la base, que va a ser donde va a estar la pasta. Seleccioné toda la parte de las hojas y la escalé un poco hacia adentro. Posteriormente bajé el nivel de las hojas y extruí hacia arriba uno de los lados del libro para simular que de ese lado quedan más hojas, y después simplemente le apliqué un loop cut, el cual moví hacia arriba y presioné Control B para hacerle un bevel, el cual subdividí bastante para que sea una curva más suave. Ya por último separé la pasta de las hojas del libro, seleccionando la pasta y presionando P, y pasé a modelar mi silla. También separé el material de las paredes y el del suelo para poder aplicarles materiales distintos a lo que va a tener la parte de atrás de nuestro cuarto y lo que va a tener la cornisa de arriba. Una vez hecho esto, ahora sí procedí con el modelado de la silla. Para hacerla creé un cubo, el cual lo hice bastante chaparro y lo puse más o menos de las proporciones que me imaginé que tendría una silla. Le apliqué un Subdivision Surface, el cual no lo hice todavía con muchas subdivisiones para no sobrecargar mi computadora de trabajo, y por medio de loop cuts y extrusiones le di una forma mucho más cuadrada. Simplemente hice un loop cut que acerqué a cada una de las orillas, y después desde una de las orillas de la parte de atrás de donde queremos que esté el respaldo de nuestra silla, extruí hacia arriba y le agregué un loop cut a la mitad con el cual le di la curvatura de nuestra silla. En un nuevo objeto le agregué una patita, la cual decidí que estuviera un poco inclinada, y simplemente la dupliqué, y después esas dos las dupliqué del otro lado y les revertí la rotación que le apliqué a las otras. Ya por último, para hacer las almohadas vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con nuestra silla, que es importar un cubo, darle la forma más o menos de una almohada y aplicarle el modificador. Simplemente le agregaremos grosor con las subdivisiones que le hagamos a la superficie, y después ya le podemos subir el poligonaje una vez que está terminado el modelado de nuestra almohada. La vamos a duplicar y después agregué una tercera, la cual la hice un poco más cuadrada, escalándola en el eje X y la puse enfrente. Por último, agregué un rectángulo, el cual va a ser la sábana cuando la doblas por encima de las colchas, y para modelarla la moví a la parte inferior de la cama simplemente para que no nos estorben las almohadas. De nuevo le apliqué el modificador de subdivisión, la escalé y le puse los loop cuts necesarios para generar dos caras en las orillas de nuestra geometría. Después extruí unas caras para que le dieran la vuelta a la cama y le agregué los loop cuts necesarios para que esa curva tomara más o menos la vuelta de la cama. Una vez terminado esto, simplemente lo puse en la posición que iba a querer que quede, subí las subdivisiones y apliqué el modificador. Ahora me metí al modo de edición en la cama y presionando la tecla número 7 de nuestro numpad del teclado, podemos ir a la vista superior para desde el wireframe, es decir, presionamos la tecla Z y nos va a aparecer uno que diga wireframe, o aquí desde la parte superior lo podemos activar. Podemos seleccionar toda la geometría que está más arriba que la tela que nosotros pusimos, para entonces presionar la tecla P y hacer un nuevo objeto para poder aplicarle otro material. Ahora que ya terminamos el modelado, podemos empezar a ver las cuestiones de nuestra escena. Lo primero que vamos a hacer es importar una cámara y vamos a venir al menú de View, y en la sección donde dice Align View vamos a ponerle Align Camera to View. Eso va a hacer que la cámara se vaya al lugar desde donde estamos viendo. Después podemos presionar la tecla N para desplegar el menú lateral y activar la opción de Align Camera to View para que la cámara siga los movimientos que hagamos en el viewport. Posteriormente vamos a pasar aquí a la pestaña de escena
en la cual vamos a cambiar el tamaño de nuestra cámara porque en mi caso yo quiero que tenga una composición de cuadrado. Si quisiéramos dejarla rectangular dejaríamos la configuración normal de 1080 por 1920, pero para hacerla cuadrada vamos a poner 1920 en ambos campos. Y para que nuestra cámara tenga una vista isométrica, lo que vamos a hacer es bajar hasta la pestaña de cámara y cambiar la distancia focal que va a tener esta misma. En mi caso yo utilicé una de 99 milímetros y con eso ya se genera bastante bien este efecto. Le hacemos los últimos ajustes a la cámara y ya con eso quedaría nuestra cámara. Lo siguiente que vamos a hacer es importar un plano, el cual nos va a servir como suelo y fondo para nuestra escena. Este lo vamos a escalar y poner en una posición en la que cubra todo el espacio que está viendo nuestra cámara. Para venirnos a esta vista, vamos a presionar la tecla 0 en nuestro numpad. Y una vez hecho eso ya habríamos terminado nuestra escena y es hora de comenzar a iluminar. Vamos a venir aquí al primer menú de la escena una vez más y vamos a cambiar el motor de render a Eevee. Si todavía no entiendes por completo los motores de render, te recomiendo que veas el siguiente video de la guía en el cual hablo completamente y explico cómo funcionan los motores de render y los renders en general. Una vez hecho esto podemos bajar el número de sampleos. Por cuestiones de que estoy grabando en este momento y voy a sobrecargar a mi computadora, voy a utilizar 2 solamente. Lo siguiente que vamos a hacer es importar una luz en área, la cual vamos a colocar aquí en la parte exterior de nuestro cuarto. Eso para simular que una luz entra por nuestra ventana. Este va a ser un efecto bastante sutil, sin embargo nos sirve para darle más riqueza a nuestra composición. Para que la luz atraviese por aquí vamos a venir al panel de shading con nuestro cristal seleccionado que ya habíamos separado anteriormente en un objeto nuevo. Vamos a crearle un nuevo material desde aquí y le vamos a poner de nombre cristal o el nombre que tú le quieras poner. Vamos a eliminar el Principled BSDF que tiene por defecto y eso nos lo va a dejar como sin ningún tipo de textura y vamos a presionar Shift A igual que en el layout y vamos a importar un Glass BSDF. Esto automáticamente nos va a generar una textura de cristal que en Cycles funciona de maravilla. Una vez creado este cristal, simplemente regresamos a nuestra luz y le subimos la intensidad para que la luz atraviese a lo largo de la ventana. Podemos hacer la luz un poco más grande para que entre a lo largo de toda nuestra ventana y la colocamos de una manera que nos guste cómo alumbra nuestra composición. En mi caso la luz quedó algo así. A esta luz yo decidí ponerle un color un poco más naranjoso amarillento para hacer un poco más interesante esta escena. Y posteriormente agregué una luz muy grande en la parte de atrás a la cual le voy a subir la fuerza bastante y la hice de color azul para que ilumine en general el fondo de nuestra escena y que no sea solamente esta luz la que ilumine. Para hacerlo simplemente vas a agregar una nueva luz, la vas a poner en el lugar que tú decidas, le vas a aplicar el color que tú quieras y después le vas a subir mucho el poder. Poco a poco vas a ver cómo se empieza a iluminar más y más tu escena. Esto simplemente le va a dar una textura al fondo, no es necesario que ilumine de verdad que en serio se note. Sin embargo vamos a agregar una nueva luz, que esta sí va a estar apuntando directamente a nuestra escena y que yo decidí poner en un color más blanco, la cual nos va a ayudar a darle luz a la parte interior de nuestro cuarto. Esta la hice pequeña y apuntando directamente desde la parte superior hacia nuestro cuarto. Al terminar de setear estas luces, mi escena quedó algo así. Por último, adentro de la lámpara agregué una última luz que esta vez fue un punto de luz. La coloqué adentro de la lámpara y para hacerla más pequeña vamos a venir a esta pestañita de radio en la pestaña de Light y la vamos a hacer mucho más pequeña para que este círculo de aquí quede adentro de la geometría de nuestra lámpara. Y con eso ya hicimos como que haya un foco adentro de la lámpara que hicimos. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle la textura a nuestro espejo. Para hacerlo simplemente vamos a crear un nuevo material, que en mi caso yo le puse de nombre espejo. Es bueno siempre ponerle nombre a los materiales aparte de a los objetos porque muchas veces vamos a utilizar el mismo material en distintos objetos y es bueno saber cuál es cuál con el nombre. Y una vez aplicado simplemente vine aquí a los parámetros del Principled BSDF y le subí la parte que hice metallic por completo para que tuviera la apariencia de un metal y en el roughness se lo bajé a 0 para que los reflejos que haga sean bastante duros como un espejo tal cual. Si activamos el render una vez más manteniendo presionada la tecla Z podemos ver que ya está reflejando lo que está al otro lado de nuestra escena. Por último le aplicamos la textura al suelo, para la cual te recomiendo buscar en internet Wooden Floor Seamless Texture, aquí como está escrito en pantalla, para que te aparezca una imagen que pueda ser repetida varias veces y que sus bordes concuerden cómo termina con cómo empieza del otro lado. Y aquí desde la pestaña de Shading vamos a presionar Shift A, luego la tecla S para que nos permita buscar los nodos y vamos a buscar uno que se llama Image Texture. Lo vamos a colocar aquí a la izquierda de nuestro BSDF y en donde dice Open vamos a buscar la textura que descargamos. Una vez hecho esto, simplemente vamos a tener que unir el nodo que dice Color al que dice Base Color en el BSDF y con eso se nos va a aplicar nuestra textura. Una vez hecho esto, vamos a venir a la pestaña de UV Editing y entraremos en el modo de edición y seleccionaremos las caras de nuestro suelo. Y simplemente las vamos a escalar y del lado izquierdo nos aparece la imagen de la textura y simplemente vamos a escalar estas caras para que queden en un tamaño en el que se vea realista. Una vez hecho esto, podemos cambiar un poco el roughness y el specular de cómo rebota la luz en nuestro suelo. En mi caso yo subí un poco el roughness para que no sea tan duro esos reflejos y sean un poco más como borrosos.
Posteriormente, para el cortinero, creé un nuevo material y simplemente lo hice metálico. Ahorita le dejé el roughness tal cual y como estaba, ya que no me interesa que el cortinero refleje como si fuera un espejo. Y desde esta parte podemos entrar al color del material, desde cual podemos hacer que se vea, aparte de metálico, de un color específico. En mi caso yo elegí azul. Ese mismo material se lo apliqué a las patas de la silla, ya que también quiero que sean de metal, y procedí con las texturas del resto de materiales. Y para el resto de objetos en la escena simplemente creé nuevos materiales y les fui cambiando un poquito el color. Aquí en la parte que dice Base Color del lado derecho simplemente nos va a desplegar la rueda y podemos seleccionar el color que más nos guste para cada uno de los objetos. Yo elegí una paleta de colores como entre cafés, naranjas y demás, pero tú siéntete libre de aplicar los colores que más te gusten para cada cosa e incluso utilizar otras texturas para algunos de los objetos. Por último, le apliqué una textura diferente a la parte de adentro del cuadro, para la cual descargué una imagen de internet y de nuevo con el nodo de Image Texture se lo puse a esta parte y desde el editor de UV hice que quedara en las proporciones correctas para que pareciera que tiene un cuadro colgado en su habitación. Una vez terminada la escena simplemente vine aquí a la parte de render y le puse unos sampleos que en este caso no serán necesarios más de 200 y le dejé activado el denoise. Después de eso simplemente hay que ir a la pestaña de render y darle render image. Y cuando tenga terminado el render, a la pestaña de Image y darle guardar en donde quieras tú guardar la imagen. Y con eso habríamos terminado el proceso de modelado de este cuarto. La verdad utilizamos herramientas muy sencillas y es un trabajo mucho más laborioso que complicado. Te recuerdo que si cualquier cosa no la entendiste, puedes ir al capítulo 1 de la guía de Blender desde cero, que de nuevo te dejo pingueada acá arriba, para que veas bien cómo funcionan todas las herramientas que utilicé en este video. Ya que este video yo lo pensé a modo de repaso de esa guía y a lo mejor no me metí muy profundo acerca de cómo utilizar cada una de las herramientas. Es un proceso bastante largo, sin embargo puedes ir modelando uno o dos objetos en un día, dejarlo descansar y regresar en un rato, o aventártelo todo completo en una tarde. El resultado que tenemos es bastante bonito, sin embargo te invito a que experimentes con los parámetros, colores y posiciones de las cosas para generar una composición distinta. Si haces tu propia versión de este cuarto y la subes a Instagram, etiquétame, que me haría muy feliz ver cómo te quedó este cuarto. Cualquier cosa estoy atento a la sección de comentarios. Te deseo mucha suerte, practica mucho y nos vemos en el próximo video.